Ahí se empezó a grabar la clase y empezamos. Yo te aviso si en el chat escriben algo, alguno que no se conecte alguno que no participe. Desactivo mi cámara. Sí, ahí se empieza a ver. Bueno, yo no sé por qué escucho lejos, escucho bajito. A ver, voy a ver si tengo bajo el micrófono por ahí. No, pero debo ser yo acá, no sé, qué sé yo. Ah. Bueno. Bueno, estamos para arrancar. Vamos al ejercicio 11. Cualquier cosa que no se vea me avisan, por fin. No, se ve bien, se ve bien. Bueno, se trata de un depósito cilíndrico que se está llenando de agua. Me hablan de la rapidez con la que fluye el agua, ¿sí? Y lo llama V' de T. Está dada por esa expresión. La rapidez con la que fluye el agua, miren en qué se mide, porque a veces eso a uno le da la guía de lo que es. Está medido en centímetro cúbico sobre segundo. Centímetro cúbico es unidad de capacidad o de volumen. Y el segundo es unidad de tiempo. Un volumen o una capacidad por unidad de tiempo es lo que se llama caudal. O sea, en realidad la rapidez con la que fluye el agua es lo que denominamos normalmente caudal, ¿sí? El caudal de agua. Y está dado por esa expresión, una expresión exponencial que es dato. Y lo que me piden es la cantidad de agua que entra al depósito entre el primer y el tercer segundo. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular cantidad de agua? Primero, si busco cantidad de agua, ¿en qué me tendría que quedar? ¿En qué unidad me tendría que quedar? Centímetro cúbico. Centímetro cúbico, ¿sí? O sea, una unidad que sea de cantidad de agua. Podría haber sido litros, podría haber sido kilogramos incluso, pero alguna unidad que me dé idea de cantidad. Entonces, ya con lo que tengo ahí, que en realidad es B', llama B', está hablando de otra cosa, ¿sí? B evidentemente lo está asociando a volumen, pero es B', es la derivada del volumen, en función del tiempo se ve, ¿sí? La variable es el tiempo. Entonces, la información que nosotros tenemos es esa. Nosotros conocemos cómo va cambiando la velocidad, el volumen, cómo se va llenando, ¿sí? El depósito a medida que pasa el tiempo, ¿está? Bárbaro. ¿Lo podemos escribir de otra forma, con otra notación? ¿Hay alguna otra notación que conozcan que a lo mejor me permita separar las cosas? ¿Conocen otra notación de derivada que no sea esa? dB sobre dt. Así es, o sea, usando notación de diferenciales, ¿sí? Es más cómoda. Cuando uno tiene que resolver ecuaciones diferenciales, es más cómodo escribirlo con la notación diferencial, ¿sí? dB sobre dt, como dijo, sí, derivada o diferencial de B, volumen, en función del tiempo, ¿sí? Sería la derivada del volumen en función del tiempo, que eso es el caudal, se está hablando del caudal. Bárbaro. Yo estoy buscando volumen, o sea, tengo que llegar al volumen, no me interesa la derivada del volumen, yo quiero el volumen. ¿Qué tendríamos que hacer? Integrar de ambos lados. Integrar de alguna manera, ¿no? Si yo conozco la derivada del volumen, pero lo que me interesa es el volumen, estoy yendo hacia atrás, estoy tratando de volver hacia atrás en lo que había hecho, o sea, integrar, ¿sí? Entonces, para eso no puedo tener dos variables juntas, por eso tenemos que separar variables. Este método se lo llama de separación de variables, ¿sí? Vamos a separar las variables, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, sería, en este caso sería volumen con volumen, que hay una sola cosa, y todo lo que sea en función del tiempo va a quedar junto de un solo miembro, ¿sí?
¿Sacaba bien? O sea, dejo el volumen en un solo miembro y todo lo que es en función del tiempo quedó del otro. Porque si no, no tengo forma de integrar, ¿eh? Si no, tendría variables mezcladas, tendría dos variables juntas. Recién ahora puedo decir integro miembro a miembro, ¿sí? Vamos a integrar el primer miembro, como alguna vez han derivado miembro a miembro, ahora vamos a integrar miembro a miembro. ¿Qué me queda si integro el primer miembro? B. ¿Cuál es la integral del diferencial? B no sería. B, o sea, es como no haber hecho nada. La integral del diferencial es la operación una inversa de la otra, me quedaría B. La constante la ponemos de un solo lado, ¿sí? Cuando hacemos ecuaciones diferenciales, si no sería B más C, porque sería con la constante de integración. La constante se pone como si fuera una única constante de un solo lado, como si uno hubiera agrupado las constantes. Y del otro lado, ¿cómo integran 5 por E a la T sobre 3? Por sustitución. Por sustitución, sí, un cambio de variable pequeñito, Puedo si alguien sacar, se anima a hacerla directo, bueno, a ver, integren el primer puedo- miembro, B, ese es fácil, integren el segundo miembro haciendo un mini cambio de variables, porque en realidad es chiquitito lo que hay que hacer, a ver qué les queda, profe, ¿sí? y si separo un tercio por T, E elevado a un tercio es un ¿Cómo? norma con T. Un tercio por T, si lo separo. E por un tercio separado elevado a la T. ¿Qué cuadrado? E por un tercio, así. E por un tercio. E elevado a un tercio, digo. Elevado a T. Ah, era la T sobre 3 es eso, directamente. Claro. O sea, E a la X, la integral de E a la X es E a la X. En acá lo tenemos E a la T, pero tenemos E a la T sobre 3. El tema es el 3. Entonces, E a la T sobre 3, haciendo una sustitución, como dijeron por ahí que estaba bien, termina quedando E a la T sobre 3 dividido un tercio, ¿sí? La integral. La constante es un tercio que multiplica T, que pasa dividiendo. Más C, ¿sí? ¿Están de acuerdo con el resultado? Los escucho tan bajito, la verdad soy yo el problema, ¿eh? No se preocupen, pero soy yo el problema, que escucho recontra bajito. Hasta acá vamos bien, eso sí puedo escuchar. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Voy a poner el celu así. A ver, sigamos. ¿Cómo hallamos el valor de C? Porque necesitamos la función completa. Vuelvo a la función. La función es 15 por E a la T sobre 3 más C. ¿Y esa C quién es? Y Es en una 0 constante que depende de cuánto haga T. O Porque sea, si a T le necesito pones un información para valor, determinar esa constante, ¿no? Sí. Bárbaro. ¿Qué información tengo? ¿Qué puedo usar para sacar esa constante? tenés el tiempo en el primer y tercer segundo. No, justo eso es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando cuánto pasó de agua entre el primero y el tercero. Eso no es dato, eso es la incógnita.
Hay algo que uno sabe. Profe, ¿y en 0 segundos no sería 0 la cantidad? Exacto, o sea, yo sé que si no pasó nada de tiempo, el volumen todavía no empezó, o sea, se supone que el agua no empezó a entrar, así que ese sería el dato, ¿sí? Siempre pónganse en el contexto del problema. Con esa información, calculan C. Vamos, a ver cuánto les da C. Menos 15, profe. Exactamente, cuando reemplazan por 0 en ambos, en T y en B, despejan la C y les queda menos 15. Ahora sí pueden armar la función de volumen completa, ¿sí? Recién ahora podemos armar y nos queda de esa forma. Ahora tenemos la función volumen. ¿Se ve que está completa? Sí, profe. Bueno, me pedían calcular el caudal, o sea, la cantidad de agua, en realidad, no el caudal, la cantidad de agua que pasaba entre el primer y el tercer segundo. ¿Cómo hacemos eso? Ahora hay que usar la fórmula que obtuvimos. Velocidad media entre esos dos puntos. Velocidad media. Me mataron ahora. Velocidad. La diferencia, ¿no sería? ¿De qué? ¿Diferencia de qué? Entre el primer y el tercer tiempo, el segundo. O sea, ¿cómo harías la cuenta? Porque hay una De cuando cuestión a esté veces que acá meten la pata. B de 1 menos B de 3. ¿No sería Bueno, como un digamos que lo final rema menos al revés. inicial? Cuando uno quiere saber cuánto pasó a A través B de del 3 menos. tiempo, siempre es final menos inicial. O sea, Claro, sería B de volumen 3 a los menos. 3 menos volumen al 1. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Porque en general lo que piensan es que el tiempo que pasó son 2 segundos. Entonces meten 2 segundos y calculan el volumen para 2 segundos. Y eso no es. ¿Está? Por eso puse el cartelonazo, porque pasa muchas veces, igual pasa en física, en desplazamiento en cinemática. Les dicen cuánto se desplazó el móvil entre el primero y el tercer segundo. ¿Y qué es lo que hacen? Calculan el desplazamiento para 2 segundos. Y si es un movimiento uniforme, todo bien, pero si es un movimiento variado, no. Y esto es algo variado, evidentemente es un exponencial, entonces no me da lo mismo entre el primero y el tercero que entre el quinto y el séptimo, por ejemplo. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, el intervalo es 2, pero no siempre me da lo mismo. Así que bueno, vamos a hacer entonces la diferencia. Calculen el volumen que le corresponde a 3 segundos, el volumen que le corresponde en 1 segundo, y ahí sí podemos hacer la diferencia. Son números que en general decimos no son bonitos, no dan números redonditos. B a la 1 daría 5,934. ¿Y a la 1? B, no, B en función, cuando T es 1. O sea, es reemplazar t por 1. ¿El tiempo vale 1 segundo o el tiempo vale 3 segundos? Reemplazar y hacer cuentas, ¿sí?
¿Se entiende hasta ahí? Profe, ahí me dieron igual que a vos. O sea que la diferencia sería 19,84. ¿Sí? Ojo cuando les pidan en un intervalo de tiempo algo, porque es muy común meter la pata en eso, ¿sí? Resumir el lapso de tiempo directamente y decir 2 segundos, reemplazo por 2 y eso no va, ¿sí? Está mal. ¿Terminó acá? ¿Llegamos a lo que buscábamos? No sé, ¿hay algo más que hacer? No, porque necesitas saber la cantidad de agua. Y eso es. Eso que es el Y volumen, entonces, ¿no? no sé, díganme ustedes qué tengo que hacer. La respuesta, cantidad. Bien, mira, hay alguien que está despierto. Lo único que me falta es la respuesta, eso ya es la cantidad de agua. El volumen es la cantidad de agua. Lo único que me falta es armar la respuesta, ¿sí? Entre el primer y el tercer segundo pasó tanto poner la unidad de medida, porque si bien uno resuelve sin unidades de medida, está permitido. Si quiero usar las unidades de medida en la resolución, puedo. Pero en general uno trata de esquivar las unidades de medida en el medio de algo que es medio complicado matemáticamente, pero la respuesta hay que armarla y no es lo mismo centímetro cúbico que litro. O sea, no es lo mismo 19 centímetros cúbicos que 19 litros. Entonces hay que tener cuidado también con la unidad de medida. Entonces, armar la respuesta, esto ya es cantidad de agua, ¿sí? El volumen es cantidad de agua. ¿Se entiende? La resolución estaba terminada, solo faltaba armar la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren volver algo atrás? ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe? Roxana, ¿querés machacar Sí. algo, agregar algo? No, creo que quedó claro. Yo fui poniendo algunas cosas en el chat porque habíamos hablado de caudal justamente en el comienzo de derivadas. Fue uno de los ejemplos que yo puse. Entonces, fíjense en cómo estamos haciendo un proceso vinculado con un modelo que habíamos visto en derivadas. Bien. Por mi parte, perfecto, dispuesta a que siga yo ahora un rato. Tenés que dejar de Ok, dejo de compartir. compartir. Exacto, así puedo compartir yo. Esto que estuvo resolviendo Mónica se llama ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que ya se las habíamos nombrado en un problema, creo que en el de Taylor, ¿no? Mónica había hecho un ejemplo, había aparecido ese nombre de ecuación diferencial. Dijimos que se llama una ecuación, ¿a qué se llama ecuación diferencial? A una igualdad donde aparece como incógnita, digamos, la derivada, que puede ser la derivada primera, la derivada segunda, aparece la derivada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a la función cuya derivada aparece en la ecuación diferencial. Por eso yo para continuar voy a compartir otro PowerPoint. ¿Lo están viendo el Power? Que es el mismo que usé el otro día, es la continuación. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Bueno. Y vamos a hacer otro ejercicio vinculado con esto que llamamos ecuaciones diferenciales, que para los que vieron los videos tutoriales de las tareas, no les tuvieron que resultar cosas raras, porque
desde la introducción, Wiener, cuando introduce el concepto de primitiva, que lo hace con ese problemita de la torre Pisa, de caída libre, lo hace a través de una ecuación diferencial. Parte de la gravedad es la derivada segunda, y va llegando a la función posición. Ese es el primer video que introduce el tema de primitivas. Lo hace a partir de la resolución de una ecuación diferencial. Algo parecido a lo que pasa en este enunciado que tenemos acá, que no es de la guía, este lo tomé en alguno de mis parciales, pero sí les va a servir a ustedes para que encaren los ejercicios del 20 en adelante de la práctica. Fíjense en que dice, encontrar la función f tal que la derivada segunda de la función tiene esta expresión, para todo x perteneciente al dominio de la función, y tenga por ecuación de la recta normal en x igual a 1 a esta fórmula. Es decir, esta fórmula representa la recta normal a la función f, que es desconocida, no sabemos quién es, en x igual a 1. ¿Y qué conocemos de esa función f? Su derivada segunda. ¿Está? Recordemos que cuando vimos diferenciales, y recién lo estuvieron usando acá, y que nosotros les dijimos que eso iba a aparecer, la notación de derivadas, siempre que recién lo utilizaron, ¿no? Con diferenciales. Recuerden que si yo tengo que escribir la derivada segunda con notación de diferenciales, ¿qué sería? El diferencial de quién dividido el diferencial de quién. Abajo siempre tiene que ir la variable independiente. Por lo tanto, ¿quién iría acá abajo? X. X. ¿Estamos? Y si yo lo que tengo acá es la derivada segunda es la variación, ¿sí? Es el límite del cociente incremental entre quién y quién. La variable independiente abajo, y acá arriba, ¿quién tendría que ir? ¿Qué les parece? ¿B'? ¿Quién? Está bien, pero decilo bien. ¿Quién? No Diferencial sé. de I. ¿Diferencial de quién? De I. No. Si pongo diferencial de y dividido diferencial de x, esto era la derivada primera. Ah, Y', profe. Claro, el diferencial de y'. La derivada sí. segunda, ¿sí? ¿Qué era la derivada segunda? Era la derivada de la derivada primera. El cociente incremental entre la derivada primera y su variable independiente. Entonces, la notación diferencial de la derivada segunda es esta. Tienen que acostumbrarse a trabajar con la notación de diferenciales. Entonces, yo a esta derivada segunda la voy a escribir como el diferencial de y' dividido el diferencial de x, igual a esa fórmula que me dieron. Yo necesito llegar a la función f. Entonces, lo único que hice fue reescribir con notación de diferenciales esto. Ahora voy a seguir leyendo y voy a traducir esto a datos. ¿Qué significa que esta es la ecuación de la recta normal en 1? ¿Qué datos me está proporcionando entonces eso? ¿Qué datos más?
Menos ¿Qué un cosa? quinto lo podés igualar a menos 1 sobre la derivada primera. O sea, la pendiente sería. A ver, la Entonces, derivada sería primera evaluada en dónde. en 1. O sea, f' en 1 Es igual a 5. es igual a 5. Eso sale de este dato. ¿Estamos de acuerdo? Sale de ahí. ¿Sí? Con este dato seguramente vamos a poder calcular una de las constantes de las familias de primitivas que vamos a encontrar cuando resolvamos la ecuación diferencial. ¿Y qué otro dato sale de ese ejercicio? ¿Qué pasaba con el punto por donde pasaba la normal y la función? Que lo dije 50.000 veces eso. Es el mismo. Punto fijo. Es el mismo, ¿se acuerdan que pertenecía a la función, a la tangente y a la normal, la famosa garrapata, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué escribo acá? ¿Qué otra cosa conozco yo? La imagen en 1. La imagen en 1, que la puedo calcular ¿en dónde? En la recta normal, ¿no es cierto? Porque la imagen en la función es igual en la tangente y en la normal, ¿sí? Entonces esto me está dando 5. Chequeen siempre las cuentas. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. ahora vamos entonces a resolver nuestra ecuación. Cambio el color. Todo esto que es rojo fue la previa. Ahora voy a resolver la ecuación. A ver, no me acuerdo si dejé una diapositiva en blanco. Sí, lo voy a hacer entonces en la diapositiva en blanco. Bueno, me copio esto, ¿sí? Menos 1 sobre x cubo más 3x. Ya me olvidé. Es que sí, menos 1 sobre x cubo más 3x. Bueno, como dijo Mónica recién, esto es una ecuación diferencial, porque fíjense en que aparece la derivada dentro de la ecuación. Esta ecuación diferencial se llama de variables separables, como dijo Mónica. Por un lado, las y'es, por otro lado, las x. Entonces vamos a poner diferencial de y' igual, y el diferencial de x pasa multiplicando a todo del otro lado. Lo primero que tengo que hacer es separar las variables. Bueno, una vez que tengo separadas las variables, ¿qué hacemos para averiguar en este caso y', la derivada primera? ¿Qué aplicamos en ambos miembros? La antiderivada. O sea, primitiva. Primitiva acá, primitiva acá. ¿Estamos? Bueno. La primitiva del diferencial de y', ¿qué da esto? Y prima. Y'. Recuerden que tendríamos que sumarle c, pero la constante no la sumamos en los dos miembros, la sumamos solo de un solo lado, ¿está? Entonces acá no sumo la constante solo la voy a sumar en el segundo miembro.
Bueno, y ahora estas que son prácticamente inmediatas. ¿Cuánto? Acá tengo que repartir la primitiva a la suma. ¿Cuánto me da la primitiva del primer término? Logaritmo La natural del reescribo. módulo de x cubo. Módulo. ¿Por qué módulo? Logaritmo. X menos 2. Le queda x a la menos 2. Logaritmo Sobre menos solo era 1. cuando tenía 1 sobre x. Acá la escribí como potencia y ¿qué teníamos que hacer? Sumarle 1, entonces, como bien dijeron allí, ¿cómo quedaría? 2 Menos por x a la menos 2. Ah, pero no queda positivo 2, por el que va. 2 por x a la menos 2, no, ¿qué había que hacer? X a la menos 2 sí, porque sumo 1, estamos de acuerdo. Pero Sobre había que menos 2. Ah, está sobre abajo, menos dividiendo. 2, dividir por menos 2, ¿sí? No multiplicar. Este menos con este menos se va, queda x a la menos 2 sobre 2, o bien escrito nuevamente como potencia positiva, esto. Estamos paso a paso, ¿sí? Más, y la primitiva de 3x, 3x cuadrado sobre 2. 3x cuadrado sobre 2, que lo pongo acá, y acá sí, constante, acuérdense de ponerle subíndices a las constantes, porque a lo mejor a partir de ahora en los ejercicios no aparece siempre la misma constante, entonces a esta la llamamos constante 1. ¿Tenemos algún dato que me permita a mí calcular esa constante 1? De estos datos que estuvimos sacando, ¿cuál es el que a mí me va a permitir sacar la constante 1? La imagen en la derivada primera. Exacto, el que acá llamé con un 1, ¿ven? F' en 1 vale 5, ¿sí? Entonces acá ponemos por 1, F' en 1 vale 5. Entonces, ¿qué pongo acá? 5 igual 5. ¿Y a las X por cuánto las reemplazo? por 1. Por 1. 2 por 1 más, lo escribo por si alguno todavía no se avivó lo que estamos haciendo, y de ahí me va a salir cuánto vale la constante 1, ¿sí? Esto es 1 medio, esto es 3 medios, 1 medio más 3 medios es 2, porque son 4 medios, simplificado es 2. El 2 pasa restando para el otro lado, quiere decir que C sub 1 da 3. Cuando ustedes llegan a esto, esto se suele llamar solución general de la ecuación diferencial. Cuando la tienen con la constante, ¿sí? Cuando ustedes logran calcular la constante, a esta se la llama solución particular de la ecuación diferencial. Bueno, entonces ahora tenemos y' ya escrita de esta familia, digamos, de derivadas primeras. La única que me interesa a mí es la que tiene constante 3. Esto es una familia de funciones de derivadas primeras, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto el otro día en GeoGebra? De esa familia de funciones de derivadas primeras, la que nos importa es la que tiene como constante a 3. Esto
es una familia y esto es un integrante de esa familia que sacamos a partir del dato que nos dio el ejercicio. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué les parece? No podés integrar de vuelta. Claro, tengo que integrar de vuelta, ¿sí? Bueno, aunque quede medio desprolijo, lo voy a hacer acá al costado. Si no, tengo que abrir una nueva hoja y... Entonces, continuamos en asterisco. Y el asterisco viene acá. Bueno, entonces, tengo esto y prima igual a esto. Y ahora integramos nuevamente en ambos miembros, ¿sí? Queda la... Recuerden que a mí algunos trabajan de esta manera, ¿sí? A mí no me gusta que trabajen de esta manera. A mí me gusta que escriban esto con notación de diferenciales. ¿Cómo es esto escrito con notación de diferenciales? Diferencial de y sobre el diferencial de x, ¿sí? Y separo las variables. Miren que en algunos problemas, si ustedes trabajan así, se van a complicar. Acostúmbrense a trabajar con notación de diferenciales. Entonces, a mí esta forma no me gusta. Y ahora separo las variables y una vez que separé las variables, ahí pongo primitiva en ambos miembros. Todo esto por el diferencial de x y allí recién primitiva. La primitiva del diferencial de y es y. Y ahora, ¿cómo dan estas primitivas? A ver, escucho. Esto sería esto, ¿no? El 1/2 afuera. Y esto es x a la menos 2. Entonces, ¿cómo da eso? Menos 1/2 de x a la menos 1. Bien, porque a menos 2 le sumo 1, me queda x a la menos 1, divido por menos 1, hace que quede menos 1/2, x a la menos 1, o bien puedo escribir sobre x, después lo vamos a escribir con exponente positivo. ¿Esta cuánto da? 1/2 de x al cubo. Porque se simplifican los tres. Claro, porque se simplifica, queda x cubo sobre 3, el 3 con el 3 se simplifica y queda 1/2 x cubo, más 3x. 3x. 3x, más una segunda constante, ¿ven? Cómo conviene escribir con subíndices. ¿Y qué dato vamos a usar para calcular esa constante? Que f de 1 F es no. igual a 5. Claro, el segundo, ¿ven? Este. F de 1 también justo nos dio el mismo valor, ¿no? F de 1 vale 5, entonces ponemos por 2, F de 1 vale 5. Entonces, ¿acá qué pongo? 5 igual. Y todas las 5 x igual reemplazadas por y a todas las x las reemplazamos por 1. Menos 1/2, más 1/2, más 3, más c sub 2. Se cancelan estos dos, el 3 pasa restando, c sub 2 vale 2.
Fíjense en lo que me preguntaba el ejercicio, como les dijo Mónica, den la respuesta. Encontrar la función que cumpla todo esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta a mi ejercicio? Tenés que reemplazar en esa I el valor de C y ahí te queda. Exactamente. ¿Mm? Lo vamos a poner en violeta. La respuesta final es I igual menos 1/2 sobre X más 1/2 X cubo más 3X más 2. Esta es la función que cumple con todo lo que me dijeron. Puedo incluso hacer el caminito contrario y verificar que todo se cumple, que pasa por el punto 1, 5, que la derivada calculada en 1 me da 5. Puedo hallar la ecuación de la recta normal y verificar que la ecuación de la recta normal es lo que a mí me dieron. Puedo verificar lo hecho, ¿sí? Incluso hasta se pueden apoyar en GeoGebra si quieren. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Esta la voy a dejar para un ratito. Pero miren esto. Es parecido a lo de recién, pero con otro enunciado. Dice, hallar la función que pasa por A igual 1 menos 1. Este punto es un punto que pertenece a mi función. Supónganse que yo a la función la llamo, si quiero la puedo llamar F, G, H, el nombre que yo quiera. ¿Estamos? Voy a cambiar la letra para que no se crean que siempre tiene que ser F. G, una función desconocida. Lo que sabemos es que G de 1 es igual a menos 1. ¿Sí? Dice, en el cual, o sea, en ese punto me está diciendo, la recta tangente forma un ángulo de 45 grados con el eje X. ¿Qué significa eso? ¿Qué información me están dando? La derivada en ese punto da 1. Claro, en el punto 1 me están diciendo que la tangente forma un ángulo de 45 grados. Acuérdense en que la tangente de ese ángulo era la pendiente de la recta. La tangente de 45 vale 1. ¿Y la pendiente qué era? Era la derivada evaluada en ese punto. ¿Está? Entonces, G' en 1 está valiendo 1. ¿Sí? ¿Ven cómo voy escribiendo los datos a partir de lo que me va diciendo el ejercicio? Y ahora fíjense, dice, y su derivada segunda, en un punto cualquiera, o sea, me está hablando de la función derivada, en un X cualquiera, y ahora los escucho a ustedes, es igual al recíproco del cuadrado de su abscisa. Chino. ¿Qué es eso? Todas palabras que utilice. Recíproco, abscisa, cuadrado. Mudos. Profe, el eje de abscisas es X, ¿no será 1 sobre X al El cuadrado? eje de abscisas es el eje X. Primera cosa que tienen que conocer. Sí. El recíproco no es que esté dado vuelta, entonces sería 1 sobre X al Sí, cuadrado. exacto.
la derivada segunda en un punto cualquiera es igual al recíproco, que hablé un montón de veces. El recíproco es ponerlo pata para abajo, darlo vuelta al cuadrado. Entonces, ¿escribo esto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre este problema y el que hicimos hace un rato? Tenemos la derivada segunda, tenemos un dato que vincula la derivada primera y un punto que pertenece a la función. ¿Va a haber alguna diferencia con lo que hicimos hace un rato? ¿O va a ser lo mismo? Va a ser igual. Va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Esto cómo sería escrito con notación de diferenciales? Diferencial de y' sobre el diferencial de Bueno, pero x. ahora llamemos G en vez de I, porque así no se asocian siempre De con I. g', de g' Es sobre el G', diferencial de x. bueno, diferencial de G', 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Primitiva en ambos miembros. ¿Qué da esto? G'. G'. Acuerden que acá tendría que sumar una constante, pero se suma solo en uno de los miembros, ¿sí? ¿Y cuánto me da la primitiva de esto? Un medio de x menos 1. Menos ¿Cuánto? Menos. Menos 1 sobre x. Exactamente, porque queda, cuando sumo 1, me queda x a la menos 1 dividido menos 1, es eso. Menos 1 sobre x, más una constante. ¿Tenemos datos para averiguar esa constante? ¿Qué dato de acá me permite a mí? que g' en 1 vale 1. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ponerlo con un color. En rojo. A ese dato lo llamo 1 y decimos por 1 G'. Bueno, directamente ya reemplazo. ¿Qué pongo en lugar de G' de X? 1. 1. ¿Y a las X por cuánto las reemplazo? Por 1. Por 1. Entonces, ¿qué me queda? 1 igual a menos 1 sobre 1 más C sub 1. Quiere decir que C sub 1 me da ¿cuánto? 2. 2. Bien. Entonces, seguimos. No sé si puse una diapositiva más. No. ¿Sigo acá? ¿Les molesta que ponga un asterisco? No, profe. Para que tengamos todo en la misma página, digo yo. ¿Sí? Bueno, sigo acá en asterisco. Bueno, entonces ya conocemos G' de X. G' de X que le escribo con notación de diferencial. ¿Cómo sería G' de X escrita con notación de diferencial? ¿Cómo escribimos esto con notación de diferencial? Diferencial de g sobre el diferencial de x. Ya paso el diferencial de X para el otro lado. Bueno, vamos a escribir porque puse la flechita.
Bueno, entonces esto nos va a dar G de X, ¿no? Porque la variable independiente es X. ¿Y cuánto es esa primitiva? Menos logaritmo natural del módulo de X. Claro, ahí sí el 2X. logaritmo más 2X más una segunda constante. Y para averiguar C sub 2 usamos el dato este. ¿Acá qué pongo? Menos 1 y reemplaza las X por 1. 1 igual a menos el logaritmo de módulo de 1, que es 1, más 2 por 1, más C sub 2. Logaritmo de 1 es 0. Esto es 0. Esto es 2. Quiere decir que C sub 2 me termina dando menos 3. Resultado final, entonces, Reemplazar C en G de X. exacto, para tener la fórmula final, ¿sí? Voy a escribir el resultado final, súper colorido, que la llamé G de X, que es la función que a mí me piden, es menos el logaritmo del módulo de X más 2X menos 3. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, por supuesto que las ecuaciones diferenciales son muy importantes. Yo creo que es el capítulo más importante del análisis, son las ecuaciones diferenciales. Si tenemos que calcular cuánto yodo nos tienen que inyectar para hacernos una tomografía computada, sale de una ecuación diferencial. Si queremos averiguar la antigüedad de un árbol, sale de una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales están presentes en un montón de cuestiones de las ciencias, son muy importantes. Estas son las más básicas de todas, que se llaman de variables separables. Después en análisis 2 se ven ecuaciones diferenciales más complejas, retoman este tema y aparecen diferentes métodos para resolver distintas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Hasta acá estamos. Voy a retroceder un poco porque necesito retomar algunas cuestiones que habíamos dejado pendiente la clase pasada de integración por partes, ¿sí? Bueno, hasta acá habíamos llegado la clase pasada. ¿Se acuerdan que este había sido el último ejemplo que hicimos? Yo incluso le subí, yo siempre le subo el PowerPoint con todas las inscripciones. Este es el mismo, yo borré las inscripciones, pero ahora les voy a, cuando termine la clase, les voy a subir con las nuevas inscripciones el PowerPoint, ¿sí? Con las de las ecuaciones diferenciales más lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos? Bueno, empiezo.
Método de integración por partes. ¿Se acuerdan la formulita? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Que la vimos la clase pasada. La deducción les dije que la tenían que ver en el video tutorial. ¿Estoy con la cámara activada, chicos? Sí, profe. ¿Quieren que la desactive o se ve bien la imagen? Se ve bien. ¿Se Se ve ve bien? bien, profe. Bueno, entonces si no se pixela la dejamos. Bueno, porque me parece que como que le da más vida, me ven algo en movimiento, la foto me parece más rígido, entonces por eso dejo la cámara activada. Bueno, bien, estamos con esto, ¿sí? Acá fíjense en que tenemos que determinar a quién llamamos U y a quién llamamos diferencial de B. Tenemos una potencial con una exponencial. Si yo llamo a la potencial diferencial de B, esta potencia va a subir, porque cuando calcule B voy a tener que sumarle 1. Entonces es algo parecido a lo que pasó en el ejemplo que vimos la clase pasada. Es familiar de este ejemplo. Este es el ejemplo que vimos la clase pasada. Fíjense en que es una potencial con una exponencial. Cuando tenemos el producto de una potencial con una exponencial, conviene a esto llamarlo U y a esto diferencial de B. Entonces vamos a hacer eso. Voy a llamar U a X cuadrado y diferencial de B a E a la 3X. Siempre la que llamo diferencial de B va acompañada del diferencial de X. ¿Sí? O sea, a esto estamos llamando U y a todo esto estamos llamando diferencial de B. Diferencial de U, 2X, diferencial de X. Y B, recuerden que acá no ponemos la constante, ¿sí? Esto, ¿por qué método se hace? Que hoy hicieron uno parecido con Mónica. Sustitución. Sustitución, llamo Z a 3X. Diferencial de Z, 3, diferencial de X. Entonces me queda la primitiva de E a la Z por el diferencial de X se sustituye por 1/3 diferencial de Z. El 1/3 sale afuera y me queda 1/3 E a la Z, es decir, 1/3 E a la 3X. El que estuvo practicando sustitución es como que ya este sale fácil. Queda siempre el recíproco de este número multiplicando, ¿no? Sale por tabla también. Sí, pero no, a ver, ese es el gran problema de la virtualidad. Nosotros no dejamos usar tabla cuando hacen los parciales. Tienen que saber integrar sin tabla. Ahora, qué sé yo, la tabla la van a tener ahí. Pero son integrales que me la van a tener que escribir, ¿sí? No voy a aceptar que lo hagan por tabla. Van a tener que hacer el método. Así que se tienen que acostumbrar. Si no, después los de análisis 2 dicen que los de análisis 1 no les enseñamos ni a derivar ni a integrar, nos critican. Bueno, así que esas las van a tener que aprender. Es como lo básico de las integrales, ¿sí? Bueno, entonces hacemos, porque si vamos al caso, esto también sale por tabla y no lo estamos haciendo por tabla, la estamos calculando.
Bueno, ¿cómo me quedaría entonces acá? U por V. Pongo el 1/3 adelante. Menos V, ya saco el 1/3. Por el diferencial de U. Puedo sacar el 2 también afuera. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué voy a tener que volver a aplicar acá? La fórmula de Sustitución. integración. Otra vez debo aplicar método por partes. ¿Sí? Por eso hay que ser muy prolijo a hacer estos ejercicios. Si uno no es prolijo, no se entiende nada lo que está haciendo. Entonces, a pesar de mis limitaciones en el PowerPoint y de escribir con una tabletita, trato de ser lo más prolija posible, porque si no después ustedes no entienden nada. Vamos a volver a aplicar el método por partes para resolver esta, la 1. La llevo acá, la llamo 1. Si quiero incluso me la copio. Dejo la constante de afuera, después la incorporo, solo me llevo la primitiva. ¿Y a quién voy a llamar U y a quién voy a llamar diferencial de B? Fíjense en que es lo mismo. U va a ser X, diferencial de B, E a la 3X, diferencial de X. Acá ya tenemos el camino allanado porque es la misma que hicimos arriba. B va a ser 1/3 de E a la 3X. Y el diferencial de U es directamente diferencial de X, porque la derivada de X vale 1. Entonces, cuando aplico la fórmula acá, esto me da U por V menos V por el diferencial de U. Y ahora reescribo esto, pongo la constante adelante, esta constante la saco afuera y fíjense en que me quedó esta primitiva que es la que estuvimos resolviendo todo el tiempo acá. Así que no necesito volver a hacer un cálculo auxiliar porque ya la tenemos hecha. Esto da 1/3 E a la 3X con este 1/3, 1/9 E a la 3X. Todo esto es la solución de esta primitiva de acá. Vuelvo al colorcito. Entonces, hasta acá me copio X cuadrado por E a la 3X. Y menos 2/3 va a multiplicar al resultado de todo eso. Guarda, menos 2/3 por, abro paréntesis, porque ese menos 2/3 multiplica todo, y me voy a copiar el resultado que obtuve allí abajo. 1/3 X E a la 3X menos 1/9 E a la 3X. Y recién ahí sumo la constante. Paso en limpio, aplicando distributiva, menos 2/9 X E a la 3X más 2/27 E a la 3X. Más la constante. Si quiero lo dejo así. En algunos ejercicios conviene esto expresarlo en forma factoriada. ¿Qué sacarían de factor común?
Un tercio. Un tercio, ¿y qué más? ¿Qué es E lo que a la se X, repite? a la 3X. E a la 3x. Entonces me quedaría acá x cuadrado menos 2 tercios x más 2 novenos. Y recuerden que la constante queda fuera de ese factor común, ¿eh? Guarda con eso. Esto van a ver que en algunos ejercicios van a necesitar, porque a veces esto hay que igualarlo a 0, y si esto lo tengo que igualar a 0, conviene tenerlo factoriado. ¿Estamos? O sea, que hay veces vuelvo a tener que aplicar el método por partes. Esta que está acá puede volver a ser por partes. Bueno, fíjense en qué otros casos se aplica el método de por partes. En los casos anteriores teníamos producto entre dos funciones y no eran sustituciones. Estos son los ejemplos que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Producto entre una potencial y una trigonométrica, coseno-seno, ¿sí? O puede llegar a ser secante cuadrado, que son las que tienen primitivas inmediatas, potencial y exponencial. Pero fíjense en este caso que la constante la puedo sacar afuera, pero ¿qué me quedaría? La primitiva de una única función. Y bueno, pero no sería problema, porque esa única función, fíjense que logaritmo natural de x no tiene primitiva inmediata. Entonces no la puedo llamar diferencial de b. Esta para nosotros va a ser u. Y el diferencial de b va a ser nada más que el diferencial de x. Entonces llamo u al logaritmo de x y diferencial de b solo al diferencial de x. Diferencial de u, 1 sobre x, diferencial de x, y b da x. Entonces, aplicando la fórmula nos queda 3 por, abro corchete, porque el 3 va a multiplicar a toda esa fórmula, u por v menos v por el diferencial de u. Entonces esto nos queda 3 por, acá para no tentarse y hacer lío, no sea cosa que me escriban logaritmo de x cuadrado, escriban la x adelante. Menos, y adentro de esta primitiva puedo simplificar, y me queda la primitiva del diferencial de x, que es x. Acá me olvidé de sumar la constante, más c. Y esto lo puedo dejar así, o si no, si quiero, puedo sacar x de factor común, logaritmo de x menos 1, más la constante. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Puedo seguir con otro ejemplo? Después de este, Mónica, venís vos, ¿sí? Bueno, ahí también tenemos una única función. ¿Cuál es la única función que aparece ahí? Arco coseno de 2x.
igual que antes. Esto va a ser U y esto va a ser diferencial de B. U, arco, coseno de 2x y el diferencial de B es el diferencial de x. Esta es la más fácil, B vale x y diferencial de U. Hay que acordarse, bueno, tienen la tabla ahí presente, cómo era la derivada del arco coseno. La derivada del arco coseno, chequeen si esto que estoy haciendo está bien o está mal. Me falta algo poner acá, ¿no? ¿Esto era la derivada del arco coseno? Era 1 sobre menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Si esto era x, ¿no? Ahora es todo esto elevado al cuadrado, porque esto es función, es regla de la cadena. ¿Qué me falta poner acá? ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Y por el diferencial de x, ¿no? Bueno, entonces ahora aplicamos la fórmula. U, arco coseno de 2x, por B, que es x, menos B, que es x, por todo esto. Fíjense en que este menos ya lo puedo sacar afuera y el 2 también lo puedo sacar afuera. Acá pongo un más y pongo 2. Saqué este 2 para afuera y este menos para afuera, ¿sí? Y acá escribo la raíz de 1 menos 4x cuadrado, distribuyendo ese cuadrado al número y a la letra. Diferencial de x. ¿Y esto qué método es? Sustitución. Sustitución. Muy bien. Es sustitución. El que estuvo practicando métodos se va dando cuenta qué es lo que hay que ir haciendo. El que no, todavía está boyando, ¿no? Entonces, a esta la voy a llamar 1, me la voy a llevar al cálculo auxiliar. ¿A qué voy a llamar z? 1 menos 4x cuadrado. Muy bien. A todo el radicando. Z es 1 menos 4x cuadrado. Diferencial de z, menos 8x, diferencial de x. Fíjense en que x diferencial de x es lo que está acá. Por eso el 8 pasa para el otro lado. Entonces, cuando hacemos la sustitución, ¿qué nos queda? La primitiva de menos 1/8 diferencial de z, que es esta nubecita de acá, es esto de acá, dividido la raíz de z. O sea, menos 1/8, todavía no resolví la primitiva, lo único que voy a hacer es escribirla como potencia. Z a la menos 1/2. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 1/8 de z menos 1/2 más 1 es 1/2. Dividir por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2. Simplifico, me queda menos 1/4 z a la 1/2, pero z es
1 menos 4x cuadrado a la 1 medio, que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, volvemos acá. Vamos con un color final. Voy a poner verde. Igual arco coseno de 2x, sí, o sea, acá tendría que copiar de vuelta la primitiva, ¿no? Esta x la pongo adelante para no tentarme y poner algo que no corresponde, más, y este 2 multiplica a todo esto que calculamos recién. 2 por, abro paréntesis, menos 1/4 raíz de 1 menos 4x cuadrado. Y ahí sumo la constante. Y ese 2, distributiva, menos 1 medio raíz de 1 menos 4x cuadrado más c. Es decir, acá aplicamos dos métodos, Empezamos por partes, pero esta primitiva, el método de integración por partes, se puede ir complicando de acuerdo a lo que pase acá en esta primitiva. Esta primitiva puede ser inmediata, puede volver a ser por partes, que fue el ejemplo anterior, o bien, como pasa acá, una sustitución. Bueno, esto requiere de práctica, ya se los dije la clase pasada. Cuando hagan los ejercicios en la evaluación 3 y tengan que resolver primitivas, todos los cálculos tienen que estar en la hoja. No se admite trabajar con tabla. Todo esto que estoy haciendo va a tener que estar en la hoja. Si no, no está hecho el ejercicio. Mónica, ¿estás allá? Aquí estoy, ¿me escuchás? Sí. Este no lo voy a hacer. Porque este responde a algo que va a hacer Mónica. Este vas a hacer ahora, ¿no, Mónica? Sí, sí. Bien. Mónica va a resolverles ahora esta primitiva que, si estuvieron viendo los videos tutoriales, hay un video que habla de primitivas cíclicas. Bueno, nosotros vamos a hacer un ejemplo más y después otro ejemplo lo podrán ver en el video. Esperá que termino la presentación. Así podés arrancar vos. ¿Ya puedo compartir? Esperá que dejo de compartir yo. Ahí está. Bueno, ahora sí. Todo tuyo. Vamos a Desactivo buscar mi a ver. cámara. ¿Está? No sé por qué, lo tenía preparadito y se me va. Vamos a ese ejercicio entonces. Bien. Tenemos entonces la función, o sea, ¿cómo uno se va viva de estas cosas? Porque la pregunta del millón siempre es, ¿cómo me doy cuenta de lo que tengo que hacer? ¿Sí? Por eso Roxana les estaba machacando recién y dando claves de cómo darse cuenta de qué tengo que hacer, ¿sí? Si tengo una función que va creciendo, si la voy derivando, entonces si la voy integrando, no me conviene. En este caso tengo una exponencial y una trigonométrica. O sea, hay algo bastante clave en estas funciones.
Uno sabe que las exponenciales son como, uno dice cíclicas, porque uno sabe que si deriva e a la x, o si integra e a la x, es como que va girando en un círculo vicioso, siempre le sigue dando lo mismo, siempre aparece lo mismo. Y las trigonométricas pasa algo parecido. Si bien no es que siempre me va a dar coseno, sé que voy a ir rotando entre seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. O sea, no es como una x cubo que yo sé que si la voy derivando, en algún momento me desaparece. X cuadrado, x a la 1, y desaparece, y me queda x a la 0. Por eso estas uno dice que son cíclicas. Uno ve que tiene dos funciones donde ninguna de las dos, por más que yo la derive, me va a terminar desapareciendo, ¿sí? No me queda otra que hacer partes. Es obvio que con las dos que tengo, sustitución ni hay. Entonces, la primera cosa es cómo elijo quién es U y quién es diferencial de B. Eso es a gusto del consumidor, ¿está? O sea, uno elige U y elige diferencial de B a gusto acá. Yo preferí elegir U, o sea, para derivar 5 a la X, la exponencial, y coseno de X, la trigonométrica, para integrar. Pero en realidad podría haber elegido al revés, porque las dos tienen el mismo grado de dificultad para derivar o para integrar. Seguimos para poder hacer nuestro cuadrito. Si U es 5 a la X, ¿se acuerdan la derivada de 5 a la X, no? La derivada de cualquier exponencial era la misma exponencial por el logaritmo natural de la base. Y si el diferencial de B es coseno de X, B es seno, es inmediata. O sea, acá no tenemos nada extraño, no hay ningún método adicional que aplicar. Bueno, a ver, aplican la fórmula de integración por partes. O sea, directamente ahora es aplicar, una vez que uno reconoce U y diferencial de B y armó su cuadrito, ya es aplicar la fórmula de integración. A ver qué les queda. ¿Les quedó así? Sí, ¿Lo? U por B, 5 a la X por seno de X, menos la integral de B seno de X por diferencial de U, 5 a la X por logaritmo natural de 5 diferencial de X. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué harían? A ver cómo lo sigue bien. Saco el logaritmo natural de 5 de la integral. Bien, saco la constante, bien, bien. Saco la constante fuera de la integral, perfecto. Y me seguiría quedando una integral donde tengo otra vez una trigonométrica y otra vez una exponencial. O sea, es como que no salgo de ahí, no es que mejore la cosa. Sigo teniendo una integral por partes otra vez. Y por más que saquen el logaritmo natural de 5, sigue quedando una integral por partes. O sea, tienen que volver a elegir quién es U y quién es diferencial de B otra vez. En un cálculo auxiliar para hacer esa integral que queda ahí adentro. ¿Cómo eligen quién es U? ¿Quién van a elegir como U? La misma. Bueno, ¿quién va a ser U? 5x, 5 a la X. Bien. ¿Por alguna razón en especial? Porque igual, o sea, no me va a cambiar. Siempre me va a dar lo mismo, entonces, no sé. Ya las Habría tengo dos resueltas. razones. Una porque ya la tenemos derivada y diferenciada de la parte anterior. Esa sería una razón. Ya tengo U y ya tengo diferencial de U de la primera parte. Pero hay otra razón, ¿sí? Hay otra razón importante para elegir eso. Por eso les pongo un cartelón de cuidado. Si yo llego a elegir al revés, no es que está mal. Me voy a dar cuenta solito. Si quieren, después lo prueban tranquilos, a la tarde o mañana, otro día, prueben a ver qué pasaría si eligen al revés. Si eligen U seno de X, y se van a encontrar con una maravilla. Se van a encontrar con algo que es real, que es verdad. O sea, no van a llegar a nada absurdo, ¿eh? Van a llegar a una maravillosa identidad
que no les permite resolver nada. O sea, van a llegar a 0 igual a 0, y eso no permite nada. Por eso nos vemos obligados a volver a elegir la exponencial como u, y el resto, o sea, la trigonométrica, como diferencial de b, ¿sí? No es que no hay opción, lo que pasa es que si lo intentan se van a dar cuenta que muere rápido la cosa, no pueden resolver nada. Entonces, en las que son así, donde vuelvo a tener el ciclo de trigonométricas y exponenciales dando vueltas, si primero elegí la exponencial como u, ahora otra vez elijo la exponencial como u, ¿sí? No hay muchas opciones. Bárbaro. ¿Otra vez la misma historia? Entonces, u y su diferencial ya lo teníamos de la primera parte, y ahora el diferencial de b es seno x, diferencial x. Su primitiva inmediata es coseno negativo, ¿no? Menos coseno. Aplican la fórmula de vuelta ahora. Estamos resolviendo el cálculo auxiliar con esto, ¿eh? Esto es un cálculo auxiliar. A ver qué les queda de ese integral que tenemos que resolver de forma auxiliar. La fórmula 1 se la repite a cada rato para no olvidársela. U por B o B por U, el orden de los factores no altera el producto, menos la integral de B por diferencial de U. Yo les repito la fórmula y ya debería estar copiado, ¿no? O sea, U por B o B por U menos coseno de X por 5 a la X. ¿Sí? Yo los puse B por U, pero por una cuestión nada más que de gusto de cómo lo escribía. El logaritmo había salido, o lo saqué, mejor dicho, ahora. Ya la constante la saqué, ¿sí? En el anterior no la había sacado. En este ya saqué la constante de la integral de B por diferencial de U. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. No se olviden que esto es un cálculo auxiliar. Pero después voy a juntar todo, ¿eh? Y ahora ahí junté todo. ¿Sí? Primer paso. Y ahora metí la integral que acabamos de resolver en un cálculo auxiliar. ¿Vamos bien? No se me pierdan, ¿sí? Porque sé que estos son embrollados estos ejercicios. ¿Está bien? ¿Y qué notan ahora? ¿Qué pasa ahora? Volvimos a la integral original. O sea, es el cuento de la buena pipa esto, porque todo bonito. Arrancamos con la integral de 5 a la X por coseno X. Elegimos U, elegimos diferencial de B. Laburamos. Apareció la integral de seno de X por 5 a la X. Elegimos U, elegimos diferencial de B y ahora de vuelta. O sea, es como decir, o sea, seguimos así infinitamente. O sea, volvimos a la original. ¿Sí? Es como que mala leche, uno dice, ¿no? Es como que me dieron, estaba mal, ese día la profe o el profe estaba mal y me dio un ejercicio que no lo termino más. Lo único que hice fue una distributiva, ¿sí? Lo único que hice del anterior a este fue cancelar algún signo, juntar los logaritmos de 5 que había, las constantes, ¿sí? Lo único que hice del anterior, ¿sí? De este anterior. Logaritmo de 5, apliqué distributiva, agrupé, ¿sí? Y pasé a esto. Lo limpié un poquito, a ver si me gustaba un poco más, pero sigue siendo la misma cosa. O sea, por más que lo quiera limpiar, me sigue dando vueltas la integral de 5 a la X coseno de X, ¿no? Y menos mal, si por eso puse una aleluya, un gracias a Dios, un alá, no sé, a quien le quieran, porque si no apareciera de vuelta la misma que teníamos, esto no se podría resolver, ¿sí? Entonces, uno busca en este tipo de integrales que son así, que son cíclicas, que tienen funciones que terminan dando ciclos, que vuelva a aparecer la original, ¿sí? Que vuelva a aparecer exactamente la misma integral que teníamos al principio.
Porque yo sé que si tengo manzanas y manzanas, junto las manzanas. O sea, ese no sería el problema. Y eso es lo que puse. O sea, en ese flujo, lo que está en flujo justamente era la integral original. La integral original era 5 a la x por coseno de x, diferencial x. Del otro lado tengo todo ese merengue que me quedó y vuelve a aparecer la integral de 5 a la x coseno de x diferencial de x. Entonces, manzanas con manzanas se juntan. Las puedo juntar todas de un solo miembro, en un solo miembro. Siempre en este tipo de integrales les va a pasar. Si tienen e a la x seno de x, si tienen e a la 3x con seno de x o seno de 2x, o sea, en las que tengan trigonométricas exponenciales, ¿sí? Funciones que son cíclicas, a veces trigonométricas entre sí, les suele pasar este tipo de cosas. ¿Las juntamos todas? ¿Sí? Junto todas en el segundo, yo las junté en el segundo miembro, se juntan en el miembro que les guste más, y saco factor común, ahí sí. O sea, ya a partir de ahí es un ejercicio algebraico nada más, ¿sí? Es como tener x de un lado y x del otro. ¿Está? Yo con la tablet los perdí, pero sigo con el celular. ¿Me siguen escuchando? Sí, se te Profe. escucha bien. A ver, Ah, alguien porque iba a la tablet preguntar. Porque la ¿Alguien tablet me iba? acaba de... Lo único que hiciste fue Sí, juntar las integrales de un lado y lo otro del otro, ¿no? claro, todo Ah, el choclo ese, no me importa que sea un choclo largo. El choclo largo seguirá siendo un choclo largo y junté las integrales, que eran la misma integral que aparecían los dos miembros, todas de un solo lado. En este caso junté todo en el miembro derecho, del lado derecho, pero es indistinto. Por eso saqué factor común la integral que se repite y me quedó un 1 de una. Uy, me fui. Hola. Se dejó de compartir el PowerPoint. ¿Qué diablos pasó? Ahora sí, Vos se- igual menos mal que terminaba ahí. ¿Ustedes lo tienen a la vista? Yo después igual se los voy a escribir en el PowerPoint con la tabletita, así les queda todo unificado. Quédense tranquilos. Sí, no sé por qué se dejó de compartir, porque estaba en la pantalla, pero como que no me reconoce. No sé si llegaron a copiarlo, pero era juntar, ahí terminaba el ejercicio justo. Juntábamos todo en el miembro que quisieran y una vez que lo sacan factor común lo despejan. ¿Está? Y ahí termina el ejercicio. ¿Queda fulero? Sí, queda feo. O sea, el resultado no queda bonito, ¿eh? Queda bastante feo, pero bueno, es el resultado de esa integral. ¿Está? profe. Perdón que se me fue la conexión de la tablet desapareció. Pero bueno. Quedé por acá. Pasaste Menos mal que llegué a luz. ¿Cómo? Disculpa, pasaste dividiendo lo que era 1 menos logaritmo cuadrado de 5 Uno y te quedó más. la misma. Porque no sé copiar esa Y última parte. les digo lo que me quedó, así a ver si llegamos a lo mismo. Quedó Sí. 5 a la x por seno de x, más logaritmo de 5 por coseno de x por 5 a la x. Todo eso, que era lo que quedaba, dividido 1 más logaritmo cuadrado de 5. ¿Sí? Porque lo pasé, al juntar me quedó 1 más. ¿Sí? Listo, gracias. No, de nada, estoy mirando a ver si me equivoqué por las dudas que me decías el otro signo, pero no, está despejado, está bien. No, yo tenía negativo al otro lado, lo simplificaba y me queda igual. Claro, puede ser que te quede -1, menos logaritmo y después sí, eso sí puede ser, los dos. Los dos tienen el mismo signo, eso sí, eso seguro. ¿Alguna pregunta más? Son los más, de todo lo que hay partes, es lo más embromado. Cuando uno le toca una cíclica, esto es medio fulerote, porque es como que... Igual Pero es uno ya más... bastante ¿Sí? mecánico, pero bueno, hay que practicar, Claro, ¿no? es como que uno ya cuando le ve la pista se da cuenta que va a terminar muriendo en una cíclica, o sea, son medio como cantados. Si me das a elegir, prefiero otra y no las cíclicas. Justo. Bueno, vuelvo a la cámara. Bien,
vamos a hacer ahora el corte, porque después del corte vamos a ver el otro método que es fracciones simples, ¿sí? Que por supuesto hay videos, pero que nos gusta igualmente reforzar con una explicación desde acá. Así que yo tengo 10 menos 10. Descansen, porque estas clases son intensas. 10:15 retomamos la clase y ahí vamos a ver fracciones simples. ¿Estamos? Dale, yo voy a reconectar la tablet a ver qué pasa. Voy a desconectar todo y reconecto todo. Bueno, perfecto. 10:15, yo ahora detengo la grabación y 10:15 vuelvo a abrir la reunión.